8:36, seguimos en el sol de los sábados y ahora llega el turno del capitán de la nave y próximo diputado del Distrito Nacional, circunscripción número 1, Orlando Jorge Villegas. Gracias, Millicent, gracias a todo el equipo. Ustedes saben que nosotros circunstancialmente hacemos un análisis del panorama político. Sí. Y hace un tiempecito que ya no lo hacemos aquí, porque desde la no reelección del presidente, salvo en digamos los debates que hemos tenido aquí en el programa, no he comentado lo que entiendo que debe ser el escenario. Y debo de decir que en mis proyecciones pasadas solamente erré en una parte. ¿Cuál? Que yo siempre dije aquí que la reelección no iba. Y lo dije desde agosto, hace un año. Hoy es 31 de agosto. Pueden buscar mi comentario del 28 de agosto del año 2018, donde yo dije que la reelección no iba. Y lo único en lo que me faltó acertar fue en que si Danilo no iba, Leonel no iba también. En eso fue lo único que me faltó acertar. Pero, obviamente, las coyunturas cambian. Y a propósito de la coyuntura en la que estamos ahora en este momento, señores, estamos ya a 1 mes y 6 días de las primarias simultáneas, primera vez que en la República Dominicana se celebrarán primarias simultáneas en nuestro sistema de partidos políticos para elegir los distintos candidatos en los 3 niveles electorales. La pregunta de todo el mundo, ¿qué va a pasar ese día? Sobre todo en el PRM y en el PLD, que son los principales partidos mayoritarios. Y ya mis compañeros han hecho análisis súper interesantes desde la óptica, sobre todo del PLD, que es donde hay una lucha mucho más interesante. Yo diría que en el caso del Partido Revolucionario Moderno, muy difícil que cambie el panorama que han presentado las encuestas, donde Luis Abinader sale bastante bien posicionado en relación con el presidente Hipólito Mejía y mi amigo y hermano Wellington Arnaud, que está haciendo un trabajo espectacular recorriendo el país, va a sacar también un buen porcentaje electoral en ese proceso, porque definitivamente Wellington ha estado recorriendo el país, se ha estado fajando, para que ustedes vean que un joven con capacidad, como lo es Wellington, tomó esa decisión de aspirar a una precandidatura, está construyendo para este proceso electoral. Pero en el PRM entiendo que muy difícilmente cambie el panorama electoral, donde Luis Abinader saldrá favorecido como candidato presidencial en este proceso. Yo difícilmente, honestamente, veo que eso cambie, porque las encuestas lo han dicho, y entiendo que hay un sentir mayoritario de que sea Luis quien presida la boleta del PRM. En el caso del PLD, la verdad es que este proceso va a dejar muchas lecciones, y yo voy a comenzar con una aquí, que independientemente de que se imponga Gonzalo Castillo, que yo creo que el 6 de octubre en el PLD, al final lo que yo creo que pasará es una lucha de Leonel contra Danilo. Es lo que yo creo que pasará. Llámese Gonzalo, llámese Andrés Navarro, llámese Reinaldo, el candidato que sea, pero es lo que hasta ahora vislumbro, una lucha de grupos, Leonel contra Danilo. ¿Quién ganará ese día? En mi opinión, quien tenga la mayor capacidad de movilizar el electorado en unas primarias abiertas. Porque el caso del PLD, contrario al PRM, que el PRM tiene un escenario más controlado porque son primarias cerradas, o sea, literalmente solamente el que esté registrado en el PRM puede votar. Pero en el caso del PLD, que son abiertas, ya tú tienes ahí un universo enorme de personas, porque incluso, para que la gente entienda, o sea, si el que está registrado en el PRM prefiere votar en las del PLD, puede ir a votar. Sí. Lo que no puede votar en las dos al mismo tiempo. Ahora bien, bajo ese escenario, donde el universo de votantes es el padrón electoral, ahí puede pasar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Y yo siempre entendía por qué el sector del presidente Leonel Fernández siempre estuvo en contra de que fueran las primarias abiertas, porque obviamente en un escenario controlado, primarias cerradas, donde tú puedas digamos, tener mayor control de tu padrón propio del partido, era mucho más fácil para Leonel Fernández lograr una victoria. Con esto no estoy descartando la victoria de Leonel Fernández, porque para ganarle a un 3 veces presidente, tú vas a tener básicamente que empeñarnos a todos nosotros. Esa es la realidad del sector del Danilo Medina. Esa es la realidad. Sin embargo, yo entiendo que a nivel estructural, el danilismo tienen mayor fuerza que Leonel Fernández en las estructuras provinciales, municipales del PLD. Y a la hora de movilizar, en el interior, quienes movilizan a las personas son esas estructuras. Pero sí yo quiero dejar algo claro. Si llega a imponerse Gonzalo Castillo en la candidatura presidencial del PLD, yo voy a dejar
dicho algo claro aquí y que se ha demostrado a lo largo de la historia. Salvo, bueno, me escribe César Fernández, que por cierto nos está escuchando, un saludo, y él me está aclarando que ellos estuvieron opuestos a la inconstitucionalidad de la ley de partidos políticos. Muchas gracias por esa aclaración, César. Si se impone Gonzalo Castillo, yo quiero dejar algo claro. No se fabrica en la República Dominicana un proyecto presidencial ni en 2 meses, ni en 3 meses, ni en 4 meses. Y eso se va a quedar demostrado en este proceso si Gonzalo llega a ser candidato. Aunque llegue a ser candidato. Si no llega, va a ser súper claro eso. Y yo hablo de Gonzalo porque entiendo que al parecer es el favorito del danielismo. Por varias razones. Lo han inflado en las encuestas para crear la percepción. El agresivo gasto de esa campaña, señores, eso da pena, eso llora ante los ojos de Dios. Eso llora. Eso es agresivo, eso te lo están tirando en la cara. Mira, aquí hay recursos, aquí hay dinero, vallas. Digo vallas a algunos locales que tienen su foto. Lo que la publicación en la prensa, la publicidad, en los medios digitales, en los medios escritos, en los medios radiales. Estamos en pre-campaña y ya se siente la infestación, pero es por la campaña de Gonzalo Castillo. Debo decir que los demás precandidatos de todos los partidos políticos tienen moderada su propaganda. Pero lo de Gonzalo es una cosa agresiva y es ese derroche de recursos lo que realmente, si eso ahora en pre-campaña, que están gastando todo ese dinero, pues yo no me lo quiero imaginar de candidato presidencial, porque yo le estoy diciendo a ustedes, si él gana es porque nos empeñaron a cada uno de nosotros. Pero ¿y si él llega a ser presidente? O sea, si llega a ser candidato presidencial, van a empeñar el país entero. ¿Podemos ir a la compraventa? Bueno, yo te estoy diciendo, pero no todos los proyectos políticos, señores, o mejor dicho, ningún proyecto político se sustenta en base al dinero, para que estemos claros de eso. Eso es verdad. Es un factor los recursos, y más en una democracia tan cara como la de República Dominicana, donde el voto por cápita es el más alto de América Latina. Y por eso yo decía ahorita que Amarante Baré tomó una decisión correcta porque cerró su llave. No se puede gastar dinero si usted no va para parte, porque en nombre de la democracia nadie te da un peso en la República Dominicana. Con más razón, llama la atención todo el derroche que tiene Gonzalo Castillo a su favor. Y para colmo, no ha nombrado a nadie en obra pública todavía, lo que sospecha, y claro que crea una incertidumbre entre los otros precandidatos, porque cada uno de ellos tuvo que renunciar. Amarante se tuvo que ir de Interior y Policía, Andrés Navarro tuvo que irse del Ministerio de Educación, Domínguez Brito tuvo que dejar Medio Ambiente, que creo que fue la última posición que ocupó en su momento. Sí. Entonces, a este señor que está en la calle, gasta. Señor, ¿ustedes se creen que hacer 2 eventos multitudinarios? 2 eventos multitudinarios, por ejemplo, como el que hizo la semana pasada en la Arena del Cibao y hará uno, tengo entendido, mañana en el Palacio de Deportes. ¿Ustedes creen que eso es chelito? Eso es una millonada. Ningún proyecto político se construye en base a dinero. Y el caso Gonzalo Castillo lo va a demostrar, sea en las primarias o sea como candidato presidencial. Tampoco no se construye un proyecto presidencial ni en 2 meses, y a veces ni en 1 año. Salvo que usted sea un outsider, como ha sido el caso quizás de un Donald Trump, el caso de otros. Pero esta es República Dominicana y aquí los proyectos presidenciales se construyen en los partidos mayoritarios. Y aún en los partidos mayoritarios toma su tiempo. Porque, por ejemplo, los últimos 3 presidentes de la República Dominicana, Leonel Fernández Reina fue candidato a diputado y le quitaron su candidatura en los años 80. Después fue candidato a vicepresidente. O sea, el hombre tiene una trayectoria política, de aspiraciones. En el caso de Hipólito Mejía, señor Hipólito Mejía fue ministro de Agricultura en el gobierno de don Antonio Guzmán, candidato vicepresidencial de Peña Gómez, y después llegó a candidato presidencial, pero siempre se mantuvo en el partido. Danilo Medina fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, ministro de la Presidencia, fue candidato 2 veces, candidato una vez y perdió, precandidato otra y perdió, y después llegó a ser presidente. Luis Abinader tiene 10 años recorriendo el país. 10 años desde que dejó su posición en las empresas de la familia y se dedicó a la política. 10 años recorriendo el país, señores, construyendo un proyecto político. Y hay gente que me dice, pero para que ustedes vean que es bueno tener los datos de todo. En la capital 2016 David Collado le ganó en 2 meses a Roberto Salcedo. Sí, es verdad que en la parte electoral le ganó en 2 meses. Pero David Collado está haciendo política en la capital desde el año 2004, señores. Desde que era de la juventud del PRD. No fue que él se tiró, me dio la gana de ese síndico ahora, alcalde, y me tiré. No, ha guayado su yuca en la capital. Está demostrado que para usted lograr en la República Dominicana construir proyectos de esa magnitud,
no es solamente en base a los recursos económicos. Usted tiene que tener también carácter político, tiene que tener trayectoria, tiene que haber guayado a la yuca. Y por eso yo digo que lo de Gonzalo sería una imposición. Porque también estaría tronchando la trayectoria de muchas personas con mérito que están aspirando en el PLD. Y cuando digo mérito me refiero a que han hecho su papel. Y ustedes van a ver que va a quedar demostrado que un proyecto político no se basa en su mayoría en los recursos económicos. Eso es una parte. Y el proyecto de Gonzalo quiere basarse solamente en recursos económicos. Y ese es el gran problema que tiene ese proyecto político a corto y a largo plazo. Porque el componente, y se ha demostrado en entrevistas que ha dado respuestas pésimas. Porque como ustedes le preguntan del caso de Brecht, que le salpica de cerca, por cierto, y dice, no, yo estoy aspirando a juez, no a yo estoy aspirando a presidente, no a juez. Pero por Dios, si usted está aspirando a presidente de la República, usted tiene que dar una respuesta contundente de ese caso. Tiene que manejar todos los temas. Con más razón. Y no solo manejarlo, tiene que dar una respuesta contundente de ese caso. Número 2, le preguntan el tema de las mujeres en el Estado Dominicano y salta con una respuesta que no es para un candidato presidencial, señor Gonzalo Castillo. No lo es. No lo es. Porque nosotros conocemos aquí lo difícil que es para las mujeres en la República Dominicana alcanzar posiciones importantes en el Estado. Entonces no salte con que tienen que ganárselo, con que ese tipo de respuestas quedó en el pasado. Está demostrando ahí que su proyecto se ha basado en los recursos económicos porque ni siquiera ha tenido la capacidad en muchos escenarios de manejarse públicamente como un estadista. Y aquí, después del 7 de octubre, cuando se definan los candidatos presidenciales, y en un caso que sea Luis Abinader contra Gonzalo Castillo, veremos competir a un estadista contra un proyecto improvisado. Cambio y fuera. Sábados, el sol de los sábados.